Vamos a ver si, hermano, si nos puede dar su nombre, hermano, por favor. Mi nombre es Ramiro Sánchez Gutiérrez. Amén. Amén. Bienvenido, hermano, y qué gusto que nos visite. Y ya pues viene a ser y a formar parte uno más en este grupo. Aquí estamos deseosos, enseñamos la palabra de Dios, sedientos, hambrientos de la palabra, y eso es lo que nosotros hacemos. Escudriñar, estudiar, aprender, compartir la palabra los unos con los otros. Nadie sabe más que yo, no sé más que ustedes. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, pero quien nos enseña es esto. Amén. ¿Bien? No somos nosotros, es esto. Ok, hermano. Vamos a ver en esta lección, hermano, que es la número 5, es la que me tocó. El tema es apartados en nuestra manera de vivir. En nuestra forma de vivir. Apartados en nuestra forma de vivir. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver en esto es de la manera como un cristiano refleja, camina, vive y practica esa manera de vivir. Cuando somos apartados, acuérdense, es que ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya no nos deleitamos en lo que nos complacía antes. Ahora somos una nueva criatura y por tanto caminamos diferente, vemos diferente, pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, amamos diferente. Porque vamos a ver mucho de eso acá. ¿Ok? Ahora, crecemos en Cristo a medida que andamos en la verdad y el amor. Vamos a estar en lo que es la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan. ¿Ya le pasaron un libro a mi hermanito? Ya sí. Ok. Segunda carta de Juan, En la página 100. versículos del 1 al 9. Lo voy a leer. Lo voy a leer y después vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Que no habéis perdido el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén, hermano. Ahí nos quedamos. Me faltaba el 9. Sí, me faltaba el 9, ¿verdad? Sí. Ok. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Ok, hermano, miren, esto es muy importante y es muy profundo, es muy lindo, porque vamos a descubrir verdades que el apóstol Juan nos está diciendo acá en la palabra de Dios. Para hablar un poco de lo que se trata en el contexto histórico y de todo, ¿verdad? Aparte del evangelio que Juan escribió, él escribió 3 cartas más y después escribió el libro de Apocalipsis. En los libros, en estas 3 cartas del apóstol Juan, la vemos en la primera, la segunda y la tercera. De estas 3 cartas,
La única carta que es extensa, digamos, un poco grande, es la primera. Después lo que es la segunda y la tercera carta solo son un capítulo. Por eso ahí usted ve que dice segunda de Juan 1:9. Es decir, no está el 1, esto y tal versículo, sino que está uno corrido. ¿Por qué? Porque es solo un capítulo. Solo la primera carta de Juan tiene 5 capítulos. Después el resto, segunda de Juan, un capítulo. Tercera de Juan, un capítulo. Ok. Ahora, como en la primera y en la segunda, y como en la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, el apóstol lo que hace es confrontar, sacar a la luz lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, lo que estaba pasando en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que había una falsa doctrina. Se habían metido infiltradamente falsos maestros. Y entonces estos falsos maestros estaban metiendo una enseñanza muy maligna, muy dañina, porque esto atentaba en contra de los fundamentos que había dejado. Acuérdense, acababa de morir muy pocos años anterior Jesucristo. El apóstol Juan fue el último y el único apóstol que quedó vivo, que no fue martirizado. El resto de los otros apóstoles, todos fueron muertos, menos el apóstol Juan. Ahora, el apóstol Juan trae todo este testimonio como primer testigo, como testigo ocular. Acuérdense que en el círculo de intimidad de nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿quién es? Pedro, Juan, ¿y quién más? ¿Si se acuerdan? En el círculo de intimidad, los que siempre andaban con. ¿Ah? Estaba San Juan, estaba Pedro, y estaba el hermano de Juan. Sí, Jacob, sí, correcto. Santiago, sí. Ok, ese eran entonces, de todo este círculo, quienes habían visto, no es que los otros no lo hubieran visto, pero quienes recibieron más las maravillas a gran manera fue Pedro, Jacob y Juan. Acuérdense, una de esas maravillas fue cuando ellos vieron la gloria de Jesucristo en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Entonces, sí, entonces ellos, por eso él está hablando todas estas cosas, porque él fue un testigo ocular. Ahora, ¿cuáles eran las falsas enseñanzas que estaban dando los falsos maestros? Que toda esta falsa enseñanza era una doctrina gnóstica, era muy perjudicial. La enseñanza gnóstica enseñaba que nosotros como ser humano tenemos solo una parte de Dios. ¿Entienden? Cuando nosotros hacemos eso, decimos eso, entonces ya estamos haciendo a un lado lo que Génesis habla, de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no como una sola parte, sino que Él sopló dentro de nosotros espíritu de vida y nos dio vida. Entonces, de esa manera, aparte de que nosotros no somos una parte hecha, esto era lo que ellos enseñaban, aparte de que decían de que Jesucristo no tenía la deidad como tal, como hijo de Dios. Entonces eso era muy dañino. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, había sido el Hijo enviado, que había muerto, que había resucitado y que había ascendido al Padre. Y por tanto, Él tenía todos los derechos. Él hizo maravillas. Esas maravillas se refieren a señales, las señales se refieren a milagros. Los milagros era que lo que lo acreditaba a Él como Hijo de Dios, como único Hijo de Dios, porque solamente Dios podía hacer milagros. ¿Quién los hacía? Era Jesucristo. Ok, ahora, la falsa doctrina estaba confundiendo a la iglesia. Muchos pensaban y recurrían a la duda de que si era posible esto. Entonces ahí es donde el apóstol abre toda esta carta, abre toda esta caja, por decir así. Es una caja de Pandora que le va a decir a la gente: no, despierten. ¿Cómo va a ser posible que ustedes se van a dejar engañar por esta falsa doctrina? Acuérdense lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros les estamos enseñando. ¿Ok? Ahora mire,
vamos a ver si, ahora sí, mire, lo que dice el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Esto no está muy claro si era metáfora, si era nada más algo que se cree, hay postulados, hay diferentes conjeturas de que si era una señora, estamos hablando de que era alguien que estaba, más adelante lo vamos a ver, de que era alguien que estaba ofreciendo un servicio a alguien en particular. Dice, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, mire, Juan, cuando él anduvo, cuando él se relacionó, cuando él aprendió toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a Juan se le conoce en la Biblia o en la fe cristiana, se le conoce como el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque casi que a cada momento Juan está reflejando su amor que él tiene, su amor por las almas, su amor por el prójimo. ¿Por qué? ¿De dónde sacó y aprendió el amor él? De todo lo que le enseñó Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vemos de que cuando él comparte y él tiene ese amor, él lo transmite a los demás. Eso es algo que nosotros deberíamos de hacer. De que si nosotros sabemos que dentro de esta palabra nos enseña y nos manda cuando ya tenemos el amor, es de que nosotros tenemos que compartir ese amor. Entonces, por eso es que esto es muy importante para nosotros. De lo que nosotros aprendemos de acá, de toda la verdad que nosotros aprendemos acá, nosotros no la tenemos que guardar para nosotros, tenemos que compartir, porque es el amor. Dios es amor, y donde Dios está hay amor. Dios es luz, y cuando Dios está dentro de una persona, la oscuridad, las tinieblas se van, viene a reinar y a crecer lo que es el amor en la persona. Entonces esa es la diferencia, y por eso él es que está diciendo de que tanto como él, como a los que él le ha enseñado, practican el amor. Ahora, una pregunta, o póngase a pensar algo. Nosotros que conocemos esta verdad y sabemos qué es el amor, ¿qué vamos a hacer con ese amor? ¿Qué hacemos con el amor? O sea, ¿lo tenemos solo para nosotros? Ya que una vez sabemos lo que es el amor, solo hasta a ciertas personas, es decir, como cuando dice, no, pues es que yo hago elección por esto y esto y esto, pero la Biblia no nos manda eso, porque cuando la Biblia nos manda a llevar el mensaje de Dios, es a todo mundo, no es a una parte en particular. No es una parte en particular, sino que es a todo mundo. Entonces allí es donde nosotros no podemos hacer excepciones de personas. Ahora mire, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la preeminencia del amor. Mire, acuérdense de 1 de Corintios 13, del 4 al capítulo 13, de versículo del 4 al 7, habla de la preeminencia del amor. Habla de la fe, habla de la esperanza, habla de que todas las cosas que el ser humano puede y piensa llegar a obtener, todo se va a acabar y de nada va a servir. Y que de todas esas cosas, de todo eso, lo último que va a perseverar va a ser el amor. ¿Por qué? Porque, le voy a decir así, ¿por qué? Porque fue por amor que Dios mandó a su Hijo para redimir por nuestro pecado. Y es por eso que el amor va a ser infinito. Porque cuando todo acabe va a quedar el amor. Porque Dios es amor. Y Dios va a quedar reinando para siempre, eternamente. El amor de Dios siempre va a estar, no se va a acabar, no se va a apagar, no va a disminuir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver eso, de que ese amor que nosotros tenemos va a ser para siempre. Ahorita nosotros lo practicamos de una manera,
que a veces nosotros es muy difícil compartirlo, pasarlo, transmitirlo. Pero cuando ya nosotros cuando nosotros caemos a la razón y hemos entendido de que todo lo que ha pasado en nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que Dios nos hizo ver, nos sacó de donde estábamos y ahora vemos lo que realmente estaba así velado. Porque éramos egoístas. Hay egoísmo, sí, lo sigue habiendo. Sigue habiendo egoísmo, sigue habiendo cosas malas dentro de nosotros, pero no de la misma intensidad y la manera como la vivíamos antes. Porque ahora lo que hacemos, lo hacemos, pero nosotros lo hacemos con un temor reverente a Dios de que eso no está bien. Y entonces eso nos detiene a proseguir haciendo lo que nosotros hacíamos antes. No somos iguales, hermano, no lo somos. Somos pecadores, pero no de la manera que lo hacíamos. Porque no hay nadie salvo, hermano. No hay nadie salvo, no hay nadie justo. No hay nadie santo. Es un proceso, nos vamos haciendo. Claro que sí, vamos escalando la santidad. Vamos escalando todo eso que a nosotros nos va, cada día nos va haciendo consciente de lo que hacemos malo, de lo que no lo hacemos, de lo que nos trae bien, de lo que no nos trae bien. Ahí es donde nosotros vamos viendo esto, ¿ok? Mire, sea con vosotros gracia. ¿Cuál gracia? La gracia es eso que nosotros recibimos, de lo que nosotros recibimos, nosotros damos. ¿Qué fue lo que recibimos? Perdón. ¿Qué fue lo que recibimos? Salvación. ¿Qué fue lo que recibimos? Vida eterna. Entonces, de lo que yo recibo, yo no voy a dar la vida eterna ni la salvación, pero yo sé, yo le puedo decir a alguien quién es el que lo va a dar. Entonces, de la gracia que yo recibí, yo la voy a transmitir. ¿Sabes qué? Yo no te voy a salvar. Tienes toda la razón. Yo no lo voy a hacer. Yo no te voy a perdonar. Yo no soy nadie. Yo no soy Dios para perdonar. Pero yo sé quién te puede perdonar. Yo sé quién te puede salvar. Yo sé quién te puede dar vida eterna. Entonces, esa es la gracia que nosotros recibimos. Amén, hermano. Amén. Misericordia. ¿Qué misericordia? Hermano, es cuando se te conmueven tus entrañas por dentro. Cuando tú miras una injusticia y por misericordia del amor que ahora tú ya tienes, vienes a ver de que algo tienes que hacer tú. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque ya nosotros sabemos lo que es la misericordia. Por misericordia, por el amor de Dios que envió a su Hijo, de esa misericordia es que redimió nuestros pecados. Entonces, esa es la misericordia. Paz, es la paz. ¿Qué es lo que nos va a dar la paz? De la manera como nosotros ponemos en práctica la misericordia, la verdad y el amor de Dios que nosotros tenemos en Él. Ahora, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé. Mire qué linda está. Mire este versículo. Mire este versículo. Aquí yo quiero llamar su atención. En este versículo, en el 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando. Lo voy a dejar ahí, hasta lo voy a apartar. Mira. Hermano, qué bonito se mira, se siente cuando uno hace el trabajo de Dios. No es para nosotros, no es para que yo me sienta bien, pero se siente bonito cuando uno hace el trabajo de Dios y uno ve fruto en eso que ha hecho. ¿A qué me refiero? Ok, por ejemplo, está el pastor, estamos los maestros, estamos las personas que servimos en esta congregación, en esta iglesia. Cada uno a su manera. No hay uno más que otro. La mayordomía no es competencia, no es por lo que el uno lo haga, porque el otro haga, esto aquí. Porque ahí Dios no mira eso, Dios no mira competencia. Para Dios no vale la competencia, tal vez para nosotros sí, pero para Dios no. Ahora, lo que yo quiero llegar es a esto, a lo que yo quiero llegar es a esto, hermano. Qué alegría se siente cuando uno mira de que algo que hizo uno con un hermano da fruto. Alguien a quien tal vez usted trajo a la iglesia, que usted le habló de la palabra y después con el tiempo usted lo mira en la iglesia y empieza a llegar a la iglesia, o que esa persona lo llama por teléfono y le diga,
Josecito, mira, fíjate que tengo una duda, me podrías hablar de él y esto, y ya el hermano saca un tiempo, qué sé yo, sí, esto y esto, y te puedo visitar, lo vas y lo visitas, le hablas, y qué sé yo. Entonces, lo que esa persona está haciendo, lo que el hermano hizo, lo que nosotros hacemos, muchas veces, a veces va a dar fruto, a veces no va a dar fruto. Eso lo hace el Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos es lo que la palabra nos manda, que es que lo hagamos. Tenemos que hacerlo, es nuestra obligación hacerlo, es nuestro deber hacerlo, es nuestro mandato hacerlo. Ahora, cuando nosotros lo hacemos y vemos ese fruto, produce un gran regocijo. Y esto es lo que aquí el apóstol está diciendo. Mire, mucho me regocijé, me alegré, me contenté, me llené de alegría, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Es en la verdad. Cuando nosotros venimos a esto, aquí es donde nosotros encontramos la verdad. Entonces, esa es la alegría que Él tiene. Ahora, mire, en esto que nosotros vamos a ¿cómo se llama? A estudiar, nosotros vamos a ver 3 puntos muy importantes. Vamos a ver que en el versículo 4, Él hace una mirada muy profunda a lo que es la verdad, lo que Él quiere y está enseñando y quiere que nosotros veamos, que nosotros agarremos y nos quedemos con eso, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo nos beneficia la verdad? Y en el versículo 6, vamos a ver lo que es, en el versículo 5 vamos a ver lo que es el amor. Es otro punto que Él quiere que nosotros veamos. Y en el versículo 6 es la obediencia. Entonces, poniendo las 3 una detrás de la otra: verdad, amor y obediencia. Eso es lo que se resume la palabra de Dios. La verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? La verdad. ¿Qué es lo que va a hacer la verdad? Que me va a hacer actuar en amor. ¿Qué es lo que va a hacer el amor? Que yo lo haga con obediencia, de la manera como yo lo haga. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, el apóstol Juan deja en claro cuál es el propósito que nosotros como cristianos debemos hacer. Cómo nosotros nos debemos comportar los unos con los otros. A medida que nosotros vayamos metiéndonos y adentrándonos en esto, vamos a ir viendo que cada uno de los puntos que Él toca tiene que ver y hacernos un llamado de atención en lo que es nuestra vida, cómo nosotros nos conducimos, de la manera que nosotros lo hacemos. Eso va a dar mucho que decir. Tenemos que pensar mucho en eso, porque a veces lo hacemos de una manera que tal vez nos hacemos los sordos, y somos nosotros los que nos hacemos los sordos, o como decimos en mi país, nos hacemos los mágicos. ¿Ya? Sí, correcto. Ahora, si alguien me lee lo que es 2 de Juan, versículo del 5 al 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Ahora mire, por eso le digo yo, mire el gesto, la intención con que el apóstol lo hace. Y ahora te ruego, si él hubiera sido otra persona que no hubiera tenido ese amor, y que por la verdad no hubiera tenido ese amor, él hubiera dicho: yo te mando, te exijo, ¿por qué no lo haces? Está rogando, es una súplica. Y dice: ahora yo te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque ya ese mandamiento no era nuevo el mandamiento del amor, porque estaba en las leyes del Señor, del Antiguo Testamento. Por eso le está diciendo, no es que te esté escribiendo y que no lo sepa,
porque todos lo sabían, y más en esta época. Ellos guardaban mucho lo que era la ley, y la sabían, ellos la memorizaban mucho, y entonces ellos siempre estaban pendientes de eso, escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Ahora, el apóstol Juan deja en claro que este mandamiento del amor es de obediencia. Es la obediencia de seguir el fundamento de la fe cristiana. Lo que ellos hacían era de que seguían el mismo ejemplo, porque ellos estaban imitando, enseñando lo que ellos habían aprendido de su maestro. Entonces esto era lo que ellos estaban llevando a cada uno, de lo con quienes ellos se topaban, era lo que ellos transmitían. La verdad, le compartían la verdad. Era la verdad, primeramente la verdad, solamente la verdad, como dicen en las cortes, y nada más que la verdad. Así de sencillo. ¿Qué era lo opuesto que estaban haciendo los falsos maestros? No diciendo la verdad, atacando la verdad. Y entonces por eso él siempre se refiere a la verdad, la verdad, la verdad, porque era lo más importante para él. Ese era el pensado de él. Ahora, mire, dice que nos amemos unos a otros. Esta rogativa del apóstol es para poner en atención lo que más adelante quiere decir. Lo que nosotros vamos a ver, que desde ese sentimiento de que él lo está haciendo, es porque él tiene una gran preocupación de cómo la iglesia vaya a aceptar lo que ellos están escuchando. Y por eso es de ahí, hermano, de allí es el peligro en una iglesia, o más bien de la congregación. Porque si digamos, la iglesia está en un error, digamos, la iglesia, el que está ahí, el parado, el pastor, el predicador, lo que se llame, el que está a cargo, ¿verdad? El líder, el guía espiritual. Si esta persona es un falso maestro, va a estar enseñando una falsa doctrina, que no está fundamentada en la verdad, que no tiene los principios de los fundamentos cristianos. Por eso es que vemos nosotros muchas iglesias ahora desviadas diciendo montones de cosas que están fuera de lo que es el contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos están manipulando a su gusto y antojo lo que ellos quieren hacer, ya sea para crecer, para llamar la atención, para sobresalir en ese lugar. Y yo me estaba fijando algunas cosas que he estado viendo ahí, de las cosas que ellos son capaces de hacer para atraer gente. Ahora, si nosotros fuéramos una iglesia, hablando de nosotros, si nosotros fuéramos una iglesia con esa intención, yo creo que sí hay medios, ¿verdad? Hay medios, hay fondos para hacer grandes campañas y atraer a la mayor parte de gente posible, ¿verdad? Pero nosotros no nos enfocamos en hacer esas grandes campañas para atraer multitudes, porque nosotros sabemos que ya estando la gente así, hermano, mire, estando siempre se sabe, hermano, que de esa iglesia así están ahí el montón, pero no todo el montón, son unos cuantos los que tienen la verdad de la palabra, son unos cuantos nada más que son fieles a la palabra. Son unos cuantos nada más los que obedecen la palabra, los que sienten ese amor por la palabra. Entonces, por eso vemos de que hay iglesias de que de acuerdo a lo que ellos buscan, hermano, de acuerdo a lo que ellos buscan, ellos no les va a importar hacer lo que esté a su alcance para llamar gente. Ya una vez estando dentro, hermano, le digo de verdad, ya una vez estando dentro, hermano, son iglesias que solo se van por eventos. Cada fin de semana tienen eventos, entre medios de semana tienen eventos. Y son eventos que jalan gente, pero no se les enseña la palabra. Yo estaba viendo esto que yo estoy ahorita viendo, estaba observando y metiéndome, de que se preocupan por lo que hacen. Y de afuera se ve bonito, se ve muy bonito, hermano, de verdad se ve muy bonito.
Pero la verdad, cuando yo me pongo a ver de que tienen escuela dominical, no la tienen. ¿Tienen estudios bíblicos? No lo tienen. ¿Tienen una sana doctrina? No la tienen. ¿Cuánto se duran en una prédica? A puras penas media hora. El resto en puras canciones, anuncios y cosas así. Entonces, dígame cuál es el alimento que se llevan. Ahora de esa media hora, le hablan de un versículo y esporádicamente por allá, peinadito así, sin mucho. Y no se procura decir lo que la Biblia dice porque puede ofender. Y entonces allí vemos el error y vemos el peligro. Y entonces por eso es que este apóstol, él sí está haciendo la verdad, está llevando la verdad, y por eso es que hace esta rogativa. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando tú amas a una persona, hermano, tú no vas a querer que esa persona se pierda. Tú no vas a querer que esa persona se pierda. Tú vas a hacer lo posible para que esa persona sepa la verdad. Para que esa persona sepa la verdad. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Abramos la Biblia, leamos la Biblia y hagamos lo que dice la Biblia. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? De acuerdo a lo que usted está hablando, hermano, Sí, hermano. dice que cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Si nos vamos a Mateo, en Mateo 22, del 34 al 40, dice así. Sí. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron aún, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amén, gloria a Dios. Correcto, hermano. Así es. Es sencillo. Si uno mire, resumiendo eso, porque Jesús lo que hace es resumirlo. Si usted dice que ama a Dios, okay, ¿cuánto amamos a Dios? Amén. Amamos a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto amamos al prójimo? Amén. ¿Cómo lo amamos al prójimo? ¿De qué manera amamos al prójimo? De la manera que tú amas al prójimo, así amas a Dios. Si tú tienes preferencias por determinadas personas, entonces quiere decir que todavía no está completo el mandamiento de amar a Dios. Porque cuando amas a Dios, de verdad, no, entonces se te quita ese perjuicio de hacer preferencia. Entonces por eso es que, ¿me entiendes? Y los fariseos eran lo menos que hacían. Y por eso el Señor les cae y les dice. Y está en la ley. Y para ellos la ley era lo que debía. Sí, hermano Roberto. Lo que pasa es que todos tomamos a la ligera esos mandamientos, ¿no? Amarás a tu Dios y el segundo es amarás a tu prójimo. Y el amor está intrínsecamente metido entre los dos. El amor, la atención es al amor. La atención a que las iglesias hacen a las personas es la salvación. La salvación está ahí y se llenan las iglesias. Y qué bueno que se llenan las iglesias y todo conocen. El problema es que después de eso hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios, ¿cómo? Pues cambiando tu perspectiva de vivir, como estabas viviendo. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros hacer. Entonces, una de esas es ir a la verdad, y a la verdad es esta. Ahora, a nosotros mismos como cristianos nos cuesta ir a la verdad. ¿Por qué? Porque pues venimos aquí, ¿no? Y nos sentamos, y se hacen eventos donde llegan 3, 4 personas, bien, pues no les gusta hacer el espacio para las cosas que tenemos que poner como prerrogativa para las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos esto completamente metido en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, eso hace que fallemos, ¿no? Y entonces nos gusta la salvación, pero no nos gusta el sacrificio que hay que hacer para la salvación. A todo el mundo le gusta ganar bien, y lo pongo de esa manera, ¿no? Todo el mundo quiere ganar $50, $60 por hora, y qué bonito, pero hay que hacer un esfuerzo para eso. Y
¿Y qué tiene que hacer? Posiblemente tiene que ponerse a estudiar un poco más, posiblemente tiene que trabajar un poco más y tener más experiencia en ciertas cosas. Y no digamos, pues, meterse a una universidad o cosas como esas, no. Eso sí lo hacemos porque vamos a tener un... Pero le quitamos toda la atención a la verdad, porque la verdad nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es bien difícil, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta, porque tenemos que dejar cosas que nos gustan. Y esto pelea con las cosas que nos gustan, ¿no? La palabra de Dios pelea con eso. Entonces, Así es. hacemos a un lado el amor y tomamos solo la parte del amor que nos conviene y la otra no. Eso es lo que pasa. Y entonces, por eso él le dice, sino que el que hemos tenido desde el principio. Entonces, los principios son los que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? Y si no cuidamos los principios, cualquier cosa como él. Las cartas estaban escritas precisamente por lo que tú explicaste al principio, ¿no? Se estaban yendo por un lado las iglesias, ¿no? Predicando cosas que no son. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo. Así es, claro que sí. Y sí, hermano, sí. Sí, una de las cosas que vemos en esta carta es que como las iglesias están constituidas de familias, ¿sí? Y si se da cuenta cómo inicia la carta, el anciano, que es el jefe del hogar, y la señora, y los hijos, está incluido desde el principio. Pero cuando Juan dice a quienes yo amo, entonces, cuando me dice a mí, cuando veo yo en los ojos espirituales, absolutamente yo no puedo amar sin la verdad, porque él dice a quienes yo amo en la verdad. Entonces, cuando no hay verdad en mí, puedo ya decir yo te amo, hermano, pero de la boca para afuera. Esa es la realidad, lo que nos está diciendo Juan. Si yo no crezco, ¿y cómo yo voy a crecer en Cristo? Es estando en la verdad. Y el fruto de esa verdad es cuando sale del amor profundo. Y acuerda de que si esta carta está dirigida para esta familia, por decirlo así, si hubiera habido un mal en ellos, Juan hubiera dicho. Pero qué bueno que al final del verso 4 dice, wow, pues encontré a uno de tus hijos andando en qué? En la verdad. Pero damos cuenta de que usted puede sacarse su propia verdad, yo puedo sacarse mi propia verdad. Todos los que estamos aquí de este pasaje podemos sacar nuestra propia verdad, pero no es la verdad absoluta de Dios, porque no es el mandamiento que hemos recibido del Padre. Acá no, lo que está hablando Juan es la verdad absoluta de la palabra, porque él dice en el verso 4 que es la verdad del mandamiento del Padre. Entonces, lo que yo quiero reflexionar aquí es que usted y yo no podemos amar sin la verdad. De verdad, si yo digo algo, te amo, pero no amar la verdad de Dios, es un amor falso. Es el amor iros, algo así, el amor ¿con qué aprovecho? Y llegamos al verso 6. Eso llama, el verso 5 al 6 llama mucho la atención, porque sigue mencionando. Si damos cuenta, además en los primeros versículos se enfocó todo en la verdad. No hay gracia sin verdad, no hay misericordia sin verdad, no hay paz sin verdad, y no hay amor sin verdad. Todo eso, no podemos decir nosotros, soy tan misericordioso, si no hay verdad. La misericordia se manifiesta en mí, en la verdad de Dios, cuando yo no hago esa misericordia porque quiero quedarme bien con la persona, porque me ven que sí yo puedo. Una iglesia, colectivamente hablando, si uno hace algo solo para que ven que sí nosotros podemos, la verdad absoluta no está en esa iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando para que ven que sí, wow, esta iglesia sí es, ¿entiendes? Sino, por eso Dios dice de que todo lo que hagamos en secreto, Dios lo hará en público. ¿Por qué? Porque está en la verdad. Y cuando hay esa verdad, entonces sí yo puedo amar. Y ese amar está en el mandamiento. Ahora lo que nos llama la atención es que nosotros debemos de andar en la verdad y andar en el amor. Son dos cosas, primos y hermanos, que nunca se van a soltar sin la verdad con el amor. Así es, claro.
Y por eso le decía yo que le pusieran mucha atención desde el inicio, cuando yo le dije que habían 3 puntos que el apóstol desde el 1 al 9, lo que él quiere llamarnos la atención es en eso: la verdad, el amor y la obediencia. Sin estas 3 cosas, lo que usted haga no vale. Por más que diga, hermano, por más que quiera aparentar ser, si usted no está en la verdad, pero como lo decía él, no es lo que usted crea, sino que es esta verdad, no es lo que yo desea hacer, sino es esta verdad. Porque cuando yo conozca esta verdad y que esta verdad me haga ver la realidad de las cosas, van a ser diferentes las cosas, como yo las voy a pensar, vivir, hacer. Cuando ya, mire, hermano, usted puede vivir un mundo de mentiras y estar bien. ¿Sabe cuál va a ser el problema? Cuando llegue alguien y le diga la verdad que usted vive en un mundo de mentiras. Y se molesta. Eso es lo que pasa con nosotros. Vivimos en un mundo de mentiras, pero cuando venimos a la verdad y nos dice, hey, el adulterio es pecado, y el pecado es muerte. La idolatría es pecado, porque amarás primero a tu Dios. Entonces cuando la verdad nos dice eso, que no es lo correcto, entonces por eso es que a mucha gente no le gusta. Y por entonces, ahora, si estas cosas no se hacen en amor, pero es un amor, hermano, es un amor venido de arriba, nacido de arriba. Por eso somos engendrados desde arriba de lo alto. Yo lo dije en una prédica, somos engendrados, somos nacidos de nuevo. Cuando usted es nacido de nuevo, usted es engendrado y tiene los genes de Dios, ya es una nueva criatura, ya no es lo mismo. No tiene que hacer lo mismo. No tiene razón, no tiene cabida en la vida de un cristiano. Entonces ahí o es un cristiano de pared, ahí de los que se ponen ahí bien bonito, o no lo es, hermano, qué sé yo, ¿verdad? Ahora, y todas estas cosas se van a ver. Ok, mire, del versículo 5, cuando dice que nos amemos, ahí está el amor. Ahora, en el versículo 6, cuando dice que andemos, ahí está la obediencia. Porque una cosa es que le digan a uno, ok, una cosa es que yo diga lo que yo voy a hacer, pero si lo que yo hago satisface mi ego, mi arrogancia, mi yo, si es solo para lo que yo esté buscando, por decir así, pero si no es en la obediencia de esto, no vale. Nuevamente, hermano, no vale. Y por más que usted haga, no va a valer, hombre. Téngalo por seguro, no va a valer. Acuérdese, verdad, amor y obediencia no se pueden desapartar. En la vida de un cristiano no se pueden desapartar. Porque si ya vivimos las cosas y hacerlas como nosotros queremos, no va a ser posible. Ok, mire, muestran su amor al seguir los mandamientos. El mandamiento del amor no era nuevo, ya lo miramos, no era nuevo. Pero Jesús lo había llevado a un más entendimiento mucho más alto, más profundo. Cuando amamos a la persona, reflejamos lo que nosotros hemos agarrado, lo que nosotros hemos tenido, y ahora lo que nosotros queremos enseñar a esa persona. Le voy a hablar algo, mire, se me estaba pasando esto. En la época del Antiguo Testamento, y aún del Nuevo Testamento, y aún ahora, en la época actual, pero ahora poco a poco con el tiempo, y usted sabe, las épocas se van perdiendo, pero para estos tiempos, ¿cómo se dice esta palabra? Ay, Dios mío. Ay, Señor, discúlpenme, se me van las cosas. Cuando uno recibe a una persona, ¿cómo se dice esta palabra? Hospitalidad. La hospitalidad. Esa es. Ay, disculpen, hermano, de verdad, me quedo en blanco a veces. Mire, ok,
para esta época, era muy importante la hospitalidad. Muy importante. Pero era muy valiosa. Y estaba entre los más altos estándares de la comunidad judía. Entonces, cuando ellos practicaban la hospitalidad, para ellos esa hospitalidad era compartir el amor en verdad de lo que ellos creían. Así de sencillo. Usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer historias como cuando Abraham le dijo a los ángeles que llegaran, y siempre en ellos: ven, entra, come, pasa la noche aquí. Ellos jamás usted va a ver una historia en la Biblia, en toda la Biblia, que alguien echara, a menos que fuera un peligro, ¿me entiende? Pero usted no va a ver a nadie que echara de su tienda a otra persona, porque para ellos la hospitalidad reflejaba la verdad y el amor de lo que ellos había. Y por eso era que lo hacían, y por eso aquí se mantenía, y por eso es que él lo pone así, de esa manera, para que no se perdiera la idea de lo que el verdadero amor reflejaba, que era la verdad que ellos tenían y la obediencia por lo que ellos lo hacían. ¿Me entiende? Ahora, mire, ya le dije, andar, ese es la obediencia. Este es el mandamiento, que andéis, nuevamente. Vuelve, dice, que andéis. Es obedecer, hermano. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Como vosotros habéis oído desde el principio. Este mandamiento no era nuevo. Este mandamiento estaba desde el Antiguo Testamento. Lo único que ellos lo tenían que poner en práctica, y se está recordando. Este mandamiento no ha cambiado hasta la fecha. Este es el mandamiento, es el que parece se ha olvidado por algunos, y es el más importante y duro de cumplir. ¿Por qué? Porque amar a alguien, hermano, es muy difícil. Más cuando una persona es muy hostigosa, muy difícil. Yo sé que a veces salen personas muy difíciles. Hermano, tenemos que orar por ellos. Porque tal vez, si usted quiere cambiarlo, no lo va a cambiar. Hay quien lo puede cambiar, es nada más el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y si las cosas pues no cambian, pues entonces también ore para que le dé fortaleza y sabiduría, para que pueda pasar adelante, ¿verdad? Eso. Ok. A ver si alguien me lee lo que es el último pasaje, del 7 al 9. Versículo del 7 al 9. Amén. Cierra. Así dice la palabra de Dios. Porque de muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibiréis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. 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 Bendito sea el Señor por su palabra. Mire, este pasaje es muy importante, y aquí nosotros tenemos que ver de que cuando yo le decía que la preocupación del apóstol era que la congregación no se dejara, hermano, que la congregación no se dejara engañar o meterse esa falsa doctrina. Ahora, de que
en el contexto de lo que ahora vive la sociedad y lo que ahora están pasando en la iglesia, ¿usted cree que eso ya pasó? No. No lo está, hermano. Yo pienso que está peor. ¿Sabe por qué le digo eso? De alguna manera u otra, antes, para esta fecha, aún la Biblia no estaba completa. No estaba completa. Apenas estamos leyendo de que todavía no había llegado el Apocalipsis. Ahora nosotros tenemos la Biblia completa. Tenemos la enseñanza desde el principio hasta el fin. Ahora tenemos toda la información. Y de toda esa información lo que hacemos es quitar lo bueno, poner lo malo y sacarlo a la manera de nosotros o de la persona en este caso. Cuando usted abre un libro o la Biblia, digamos, de algunas sectas, usted va a ver que muchas de las verdades que está en la Biblia, en la verdadera Biblia, en la original, ya han sido quitadas. Desde el momento en que la palabra de Dios intencionalmente, ya con un propósito que vaya en contra de la palabra de Dios, cuando ya es manipulada con mala intención, ya tenemos que poner atención a eso. Eso nos tiene que avisar de que esa iglesia o ese lugar no es sano. Porque entonces ahí es donde nosotros podemos caer en el peligro de que absorbamos la enseñanza, la falsa doctrina que ya ellos han hecho. Ya le han quitado, le han puesto, la ponen a su manera y no puede ser posible. Cuando usted compara una Biblia, digamos, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas, hermano, ellos no leen la Biblia de la manera como nosotros leemos la Biblia, porque hay palabras que ellos han quitado, palabras muy importantes, que si usted quita una palabra de la Biblia, ya saca el mensaje de ese texto, y ya entonces da a pensar a otras cosas. Aún hermano, en las traducciones hoy, ¿Sí? las traducciones modernas bien peligrosas, porque Sí. hay palabras, hay una sola palabra que cambia el contenido. Completamente, completa. Sí, Por eso es bueno tenerlo. Por eso las académicas siempre dicen el que está cerca del original, porque acuérdense que la palabra de Dios no está escrita ni en español, ni en latín, ni en todas las lenguajes que hoy en día, sino hay solo un solo lenguaje donde está escrito la palabra de Dios. Entonces el que está cerca es el King James en inglés y lo que es la Reina Valera o lo que usamos nosotros. Pero todas las traducciones que han salido y que habrán por salir, hay un gran peligro porque una sola frase cambia toda la verdad de Dios. Sí. Y ese es un peligro. Como le digo yo, es bueno verla, tal vez como ponerlo, sí, pero analizarla. Sí, para comparación. Sí, comparación. Así es. Sí, pero ahí damos cuenta de que a veces hay muchos académicos que han hecho sus esfuerzos de hacer comentarios sobre cada una de las traducciones hoy en día y han encontrado muchas frases. Tal vez no lo han hecho intencionalmente, porque la idea es de hacerle más fácil el entendimiento. pero a veces en una sola palabra cambia la verdad de Dios y es un peligro, y eso damos cuenta de que Así es. la verdad absoluta tenemos que profundizarlo y decirlo. Lo único que quiero también hacerlo ver, hermano, porque dice aquí que al que niega a Jesucristo ha venido de carne, porque solamente en Jesús hay salvación y solamente Jesús entiende porque Él vivió como hombre, sufrió cansancio, hambre, sed, todo lo que el ser humano siente hoy, solo Jesús entiende eso, porque vivió en carne. Por eso, y cuando yo niego que Jesús no ha venido en carne, absolutamente, porque en la carne, la Biblia dice que en la carne Él
lo pagó el pecado. Así es. Entonces, en el momento que yo niego, entonces en ese momento estoy negando yo la salvación que encuentro en Cristo Jesús. Y por eso ahí damos cuenta de que aquí es muy peligroso que si nosotros quitamos la doctrina de Cristo en una iglesia, no es una iglesia de Dios. Amén. Así de simple, así lo que nos hace ver Juan. No es, en el momento que yo quito la doctrina de Cristo o lo que es Cristo para la iglesia, no, esa iglesia no es de Dios. Puede ser una iglesia de renombre, de cual sea que usted puede definir, ¿no? Pero no es la iglesia de Así Dios. En el momento, pero cuando está la doctrina de Cristo y el Padre, esa pertenece a Dios, porque la única doctrina que encierra al Padre es Cristo Jesús. Por eso cuando Felipe le preguntó a Cristo, muéstranos al Padre, y Jesús con su respuesta, en la verdad dice, tanto tiempo, Felipe, que estoy con vosotros y no me has conocido. Ve, en ese refleje a Dios en Cristo Jesús. El que ha conocido a Cristo, ha conocido a Dios. Así. Y la iglesia que tiene la doctrina de Cristo, conoce a Dios totalmente. Así. Sí. Si una iglesia, si un mensaje, si una prédica no es cristocéntrico, por eso se dice mensajes cristocéntricos, que el mensaje tiene que estar centrado únicamente en Jesucristo. Si usted en su mensaje saca a Jesucristo y usted quiere hacer de su mensaje que es nada más del Padre, ya usted pierde el sentido de lo que la palabra de Dios quiere decir, porque es un Dios trino. Usted no puede separar a Dios y otorgarle la salvación solamente a Jesucristo, por ejemplo, porque si mire, para que Jesucristo salve, la persona tiene que ser elegida. Quien lo llama a uno y quien le da y quien lo sella es el Espíritu Santo. Por eso en la conversión de una persona está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Me entiende? Y ahí entonces, si usted saca uno de ellos, hermano, ya pues ahí está perdido. Porque es un Dios, pero es una Trinidad santa, es una esencia. No podemos separarlo, no se separa. Ok, dice, porque muchos engañadores, hermano, sí tenemos que cuidarlo de lo que está hoy en el mundo, hermano, es muy peligroso, ahora, la cosa es esto, hermano, es muy sutil. Ese es el mayor peligro que hay. Una iglesia que solo porque diga que Jesucristo y hablen de Jesucristo y en alabanza saquen el nombre de Jesucristo, no significa que sea completamente cristocéntrica, porque ese es el peligro. Hay muchos mensajes que suenan muy bonitos, porque tal vez mencionaron a Dios, que por allá mencionaron al Espíritu Santo, que por allá se mencionaron a Jesucristo. No, tiene que ponerle mucho cuidado, y esa es la sutileza. Ahí es donde viene el engaño, mire, bien camuflajeadito. Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Dice, ahora, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mire esta palabra, anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Es una palabra compuesta. En contra de Cristo. En contra de Cristo, correcto. El anticristo, la persona, el que no está. Y Jesús dice, el que no está conmigo, está en contra de mí. Entonces, el que no acepta la verdad, el amor y camina en obediencia con Jesucristo, está en contra de Jesucristo. Ahora dice, mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mire lo que dice con esto Apocalipsis 22:12. Así, para terminar. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según su obra. Ok, mire, la salvación no se gana por las obras, pero sí las obras son importantes, porque de ahí se va a ver, la vida de un verdadero cristiano. Si usted no tiene misericordia por su prójimo, si usted no tiene amor por su prójimo, si usted no profesa, ¿me entiende?, una convicción de que usted ha sido salvo y no la comparte con su prójimo, pues entonces usted no está haciendo buenas obras para el reino venidero. Y entonces ahí es donde, conforme a nuestras obras, el Señor, mire, el Señor nos va a dar una corona, dice también en Apocalipsis. Sí. Pero ¿sabe qué? Yo estaba poniéndome a estudiar un día de esto. ¿Sabe qué? Cuando nosotros recibamos esa corona, ¿usted cree que nos vamos a quedar con la corona? Hay que traerla a Jesús. Se la vamos a tirar en los pies a Jesús, porque de Él es la gloria. Para eso y por eso es que nosotros primero nos va a dar el galardón, porque va a ser fruto por nuestras obras. Pero a la vez que nosotros, es como un pasamano, nos dio la corona, es como cuando a usted le dan una medalla, se ganó la medalla, pero usted no se queda con la medalla, se la da a Jesucristo nuevamente. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de recibir la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, hasta los siglos de la eternidad. Amén, mi hermano. Amén. Ok, mi hermanito, nos vemos. Eso es todo. Y espero que con esto, hermano, de verdad, que nos sirva, hermano, de que tengamos precaución con los falsos maestros, pero sobre todo pongamos en práctica lo que es la verdad, el amor y la obediencia. Si nosotros sacamos estas cosas de nuestra vida cristiana, pues entonces no hacemos nada. Amén, hermano. Amén. Ok. Bendito Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, por tu verdad, porque tu palabra